Cuando el cielo se rompió sobre China. Mayo de 2026 será recordado en China como el mes en que el agua cayó sin compasión. Ciudades enteras quedaron sumergidas bajo una lluvia interminable. Montañas completas comenzaron a deslizarse lentamente hacia los pueblos. Los ríos crecieron hasta convertirse en gigantes oscuros e imposibles de controlar. Y millones de personas descubrieron, una vez más, que incluso la nación más poderosa puede volverse frágil frente a la naturaleza. Todo ocurrió en cuestión de días. Primero llegaron las tormentas, después las inundaciones, luego los derrumbes, los cortes eléctricos, las evacuaciones masivas y el caos. El sur y el centro de China se transformaron en un escenario devastador. Las provincias de Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Guangdong y Jiangxi quedaron atrapadas bajo un mismo enemigo: el agua. Al menos 21 personas murieron durante los primeros días del desastre. Decenas desaparecieron. Más de 100.000 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares. Y mientras las autoridades desplegaban miles de rescatistas, el cielo seguía descargando lluvia con una intensidad histórica. Pero detrás de las cifras existe algo mucho más profundo. Existe el sonido de una madre gritando el nombre de su hijo entre las corrientes. Existe el silencio de un anciano observando cómo el barro entra en la casa donde vivió toda su vida. Existe el miedo colectivo de millones de personas que escuchaban las alertas de emergencia mientras el agua seguía subiendo escalón tras escalón. Esta es la historia del último gran desastre natural de China. La historia de las inundaciones y terremotos de mayo de 2026. La historia de un país obligado a luchar simultáneamente contra la tierra y contra el cielo. Todo comenzó durante la segunda semana de mayo. Una enorme masa de aire cálido y húmedo proveniente del mar del sur de China avanzó hacia el interior del país. Al mismo tiempo, corrientes frías descendían desde Mongolia y el norte asiático. Cuando ambos sistemas chocaron, se produjo una cadena de tormentas extremadamente violentas. Los meteorólogos chinos detectaron inmediatamente un patrón peligroso. El aire permanecía atrapado sobre las mismas regiones durante horas. Las nubes descargaban cantidades gigantescas de agua sobre ciudades ya saturadas por lluvias anteriores. Los sistemas de drenaje comenzaron a colapsar. Los embalses se llenaban demasiado rápido. Los ríos crecían minuto a minuto. En la provincia de Hunan, las precipitaciones alcanzaron cifras aterradoras. Algunas localidades registraron más de 339 milímetros de lluvia en apenas 24 horas. Era el equivalente a varios meses de precipitaciones cayendo en una sola noche. En Ximen, una ciudad rodeada de montañas, el desastre llegó durante la madrugada. Los habitantes dormían cuando comenzaron los derrumbes. Toneladas de tierra y rocas descendieron por las laderas, destruyendo viviendas enteras. Varias familias quedaron atrapadas bajo el barro. Los equipos de rescate trabajaban bajo lluvia constante, excavando con las manos, utilizando perros rastreadores y maquinaria pesada. 5 personas murieron allí. Otras 11 desaparecieron. Más de 19.000 habitantes fueron evacuados. Pero Hunan no era el único frente. En Hubei, las calles se transformaron en ríos violentos. Los automóviles flotaban entre edificios. Los comercios quedaron completamente inundados. Varias carreteras desaparecieron bajo el agua. Los equipos de emergencia tenían que utilizar botes neumáticos para rescatar ancianos atrapados en edificios residenciales. En Guizhou, el panorama era todavía más dramático. El agua destruyó puentes, interrumpió comunicaciones y aisló comunidades enteras. Más de 3.700 personas fueron evacuadas de urgencia.
Decenas de viviendas colapsaron bajo el peso del barro y la humedad. Algunos sobrevivientes describieron escenas casi irreales. Una mujer relató cómo despertó escuchando un estruendo similar a una explosión. Cuando abrió la puerta de su casa, descubrió que la calle había desaparecido bajo una corriente marrón y furiosa. Otra familia logró escapar segundos antes de que un deslizamiento destruyera completamente su vivienda. Mientras el sur de China intentaba resistir las inundaciones, otro desastre golpeó simultáneamente al país. El 18 de mayo, un terremoto de magnitud 5.2 sacudió la región de Guangxi, cerca de la ciudad de Liuzhou. Eran poco después de la medianoche cuando la tierra comenzó a temblar. Edificios enteros vibraron violentamente. Ventanas explotaron. Techos colapsaron. Miles de personas huyeron descalzas hacia las calles oscuras. Algunos residentes pensaron que se trataba de una explosión industrial. Otros creyeron estar viviendo el inicio de un terremoto mucho mayor. 2 personas murieron atrapadas entre los escombros. Más de 7.000 habitantes fueron evacuados. Los rescatistas trabajaban entre edificios agrietados mientras continuaban las réplicas. Y lo más inquietante era el contexto. El terremoto ocurría exactamente cuando las lluvias extremas ya estaban debilitando el terreno. Era una combinación aterradora. Agua, barro y movimientos sísmicos golpeando simultáneamente regiones enteras del país. El gobierno chino activó rápidamente respuestas de emergencia de nivel 4 en varias provincias. Miles de soldados, bomberos y equipos médicos fueron desplegados. Helicópteros transportaban suministros hacia las zonas aisladas. Se enviaron más de 10.000 artículos de emergencia, incluyendo tiendas de campaña, camas plegables, mantas y generadores eléctricos. Pero la escala del desastre seguía creciendo. En Chongqing, uno de los municipios más grandes de China, las lluvias provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos devastadores. En el distrito de Yongchuan, las corrientes destruyeron carreteras enteras. Varias aldeas quedaron aisladas. Las autoridades confirmaron posteriormente al menos 9 muertos y 11 desaparecidos. Las imágenes eran estremecedoras. Calles convertidas en cataratas, autobuses atrapados bajo el agua, personas aferradas a postes, mientras las corrientes arrastraban motocicletas, muebles y árboles completos. En algunos puntos, el agua alcanzó tal velocidad que resultaba imposible caminar. Los rescatistas tenían que formar cadenas humanas para evitar ser arrastrados. Sin embargo, la tragedia no afectó únicamente a las zonas rurales. Grandes ciudades también comenzaron a colapsar. En varias áreas urbanas, las estaciones de metro quedaron parcialmente inundadas. Hubo cortes masivos de electricidad. Escuelas, hospitales y fábricas suspendieron actividades. Miles de vuelos fueron retrasados. Las cadenas de suministro comenzaron a romperse lentamente. China, acostumbrada a controlar gigantescos desafíos logísticos, enfrentaba un enemigo impredecible y constante. Los expertos climáticos advirtieron algo inquietante. Las tormentas de mayo de 2026 no eran un evento aislado. Formaban parte de una tendencia mucho más amplia. Durante las últimas décadas, China ha experimentado lluvias más intensas, inundaciones más frecuentes y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. El calentamiento del Océano Pacífico y el aumento global de las temperaturas están alterando profundamente el comportamiento atmosférico asiático. El aire cálido puede contener más humedad, y cuando esa humedad finalmente cae, lo hace con una violencia histórica. Las cifras son contundentes.
China ha perdido miles de millones de dólares en desastres climáticos durante los últimos años. Millones de personas viven en zonas vulnerables. Muchas ciudades crecieron demasiado rápido, cubriendo terrenos naturales con cemento y asfalto. El agua ya no puede filtrarse correctamente. Entonces busca salida por las calles, los túneles y las viviendas. La comparación con tragedias anteriores resulta inevitable. En 2021, las inundaciones de Chengzhou conmocionaron al mundo. En apenas unas horas, cayó sobre la ciudad una cantidad de lluvia equivalente a un año entero. El metro quedó completamente inundado. Decenas de personas murieron atrapadas dentro de vagones subterráneos. Más de 300 personas perdieron la vida en aquella catástrofe. Las inundaciones de mayo de 2026 no alcanzaron ese número de víctimas, pero mostraron algo igualmente preocupante. Los fenómenos extremos ya no son excepcionales. Ahora aparecen con frecuencia creciente, golpeando simultáneamente varias regiones del país. Otra comparación inevitable aparece en el terremoto de Sichuan de 2008. Aquel desastre provocó cerca de 70.000 muertos y dejó ciudades enteras destruidas. Fue una de las mayores tragedias modernas de China. El terremoto de Guangxi en mayo de 2026 fue mucho menor en magnitud. Sin embargo, ocurrió en el peor momento posible. Ahora aparecen con frecuencia creciente, golpeando simultáneamente varias regiones del país. Otra comparación inevitable aparece en el terremoto de Sichuan de 2008. Aquel desastre provocó cerca de 70.000 muertos y dejó ciudades enteras destruidas. Fue una de las mayores tragedias modernas de China. El terremoto de Guangxi en mayo de 2026 fue mucho menor en magnitud. Sin embargo, ocurrió en el peor momento posible. El suelo ya estaba debilitado por lluvias constantes. Las infraestructuras sufrían presión extrema. Y la población vivía bajo tensión permanente debido a las inundaciones. Era como si la naturaleza hubiera decidido atacar desde todos los frentes al mismo tiempo. Y si observamos el escenario global, la comparación más cercana aparece inevitablemente en Pakistán, durante las inundaciones de 2022. Allí, lluvias monzónicas extremas sumergieron un tercio del país. Más de 1.700 personas murieron. Millones quedaron sin hogar. Las imágenes de ciudades enteras bajo el agua mostraron hasta dónde puede llegar la fuerza climática cuando un sistema colapsa. China observó aquellas escenas con preocupación hace algunos años. Ahora comenzaba a vivir algo parecido dentro de sus propias fronteras. Existe una historia que resume perfectamente el horror de mayo de 2026. Ocurrió en una pequeña aldea de Guizhou. Una familia escuchó las sirenas de emergencia durante la madrugada. Los padres despertaron rápidamente a sus hijos. Intentaron escapar mientras el agua entraba por las ventanas. Pero afuera ya no existía la calle. Solo había barro, oscuridad y corrientes violentas. Los vecinos improvisaron una cuerda entre dos edificios para cruzar. Uno por uno, los niños fueron trasladados al otro lado mientras los adultos sostenían la cuerda bajo la lluvia. Ninguno sabía si el terreno aguantaría. Ninguno sabía si las casas seguirían en pie al amanecer, pero continuaron avanzando, porque detenerse significaba morir. Historias similares aparecieron en todo el país. Bomberos cargando ancianos sobre los hombros, médicos trabajando sin electricidad, conductores atrapados durante horas dentro de túneles inundados, helicópteros evacuando familias desde tejados rodeados completamente por agua. Y mientras tanto, millones de personas seguían mirando el cielo con miedo, porque la lluvia no terminaba.
El impacto económico fue gigantesco. Miles de hectáreas agrícolas quedaron destruidas. Carreteras, puentes, otros descubrieron que ya no quedaba nada por salvar. Pero aún así comenzaron a reconstruir. Quitaron barro, repararon ventanas, volvieron a encender luces, porque la historia humana siempre ha sido eso, reconstruirse después del caos. China sobrevivió a las inundaciones y terremotos de mayo de 2026, pero el país jamás olvidará aquellas semanas en las que la naturaleza mostró toda su fuerza. Semanas en las que el cielo pareció abrirse sobre millones de personas. Semanas en las que la lluvia cayó como si quisiera borrar ciudades enteras del mapa. Y mientras las últimas sirenas se apagaban, una verdad quedó suspendida sobre Asia y sobre el mundo entero. Esto puede volver a ocurrir. Si este documental te ha impactado, comparte esta historia. Porque recordar los desastres es la única manera de prepararnos para el futuro. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo viaje hacia las historias más estremecedoras del planeta. Gracias por escuchar, gracias por permanecer hasta el final y gracias, sobre todo, por no olvidar.